Un discípulo le preguntó a un erudito rabino, ¿por qué Dios había dejado de hablar directamente con su pueblo? A lo que el sabio respondió: ahora el hombre no puede inclinarse lo suficiente como para escuchar lo que le dice Dios. Uno de los objetivos fundamentales de la religión ha sido, y sigue siendo, definir la sombra, confrontar el mundo de la luz con el mundo de la oscuridad, y establecer una conducta moral para sus seguidores. Cada religión tiene su propia forma de dividir la realidad en bien y mal, y cuanto más preciso es el instrumento que utiliza, más específicos son los ideales éticos que prescribe. En el Antiguo Testamento, Isaías nos advierte: ay de aquellos que llaman bien al mal, que confunden la oscuridad con la luz y la luz con la oscuridad, que toman lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo, porque contra ellos se dirigirá la ira del Señor. En un universo dividido entre blanco y negro, el camino correcto y el equivocado llevan a destinos completamente opuestos, que pueden conducirnos a la salvación o a la condena. Los adherentes a este tipo de religión sostienen que debemos elegir entre uno u otro sendero. Como dijo Bob Dylan, debes servir a alguien. Puede ser el diablo o el Señor, pero debes servir a alguien. Hay quienes, en cambio, reconocen la relación entre el lado oscuro y el lado luminoso y aceptan la relatividad del mundo humano. El filósofo del siglo XII Maimónides, por ejemplo, dijo: la maldad solo lo es en relación a algo. La tradición hebraica parece reconocer tanto los aspectos oscuros como luminosos de Dios, su ira y su misericordia, mientras que el Dios cristiano, al afirmar, yo soy la luz, se distancia de su contraparte oscura, el diablo. Las fuerzas opuestas del bien y del mal, de la luz y de la oscuridad, aparecen con ligeras variaciones en casi todas las tradiciones. En el conocido símbolo del taoísmo chino, el yin y el yang, cada polo contiene una parte del otro, ambos representan la relación entre opuestos, unidos en un abrazo eterno y en una continua transformación mutua. En las tradiciones místicas y esotéricas, como las de los sufíes, alquimistas y chamanes, la sombra y el mal no son realidades objetivas y externas, sino energías internas mal comprendidas y, por lo tanto, mal encausadas. Como dice Joseph Campbell, quien es incapaz de comprender a un Dios lo percibe como un demonio. Para los místicos, el bien y el mal residen en nuestro interior. Por ello, sus enseñanzas no buscan imponer una moral, sino ofrecer fórmulas para el trabajo espiritual. En este contexto, una práctica meditativa o una ceremonia chamánica puede ayudar al individuo a armonizar energías dañinas, como la rabia o la lujuria, y reorientarlas hacia su lugar adecuado en nuestro mundo interno. El poeta sufí Rumi expresa esta idea cuando escribe: si todavía no has visto al diablo, mira tu propio yo. Así, las enseñanzas místicas no consideran al diablo como un agente independiente, sino que afirman la realidad de la sombra interior y ofrecen prácticas introspectivas para ayudarnos a redimirla. En el hinduismo y el budismo, el mal y la sombra a menudo se personifican a través de dioses y demonios, a quienes se les piden bendiciones o contra quienes se lucha. Estas fuerzas internas, conocidas como rakshases, representan aspectos oscuros de la mente del meditador, como los celos, la envidia y la codicia. En las tradiciones ocultas, la sombra se trata con una mezcla de respeto y precaución, ya que es una figura crucial que no podemos ignorar. En términos junguianos, podríamos decir que los practicantes de magia negra han invertido la polaridad, blanco-negro, y están poseídos por el arquetipo de la sombra. Aunque esto puede sonar irónico, es solo a la luz de esta perspectiva que se puede entender la devoción diabólica de figuras como Anton LaVey, líder de la Iglesia Satánica de Estados Unidos. Algunos buscadores espirituales creen que trabajar con un instructor o gurú es, en esencia, un trabajo con la sombra. Joseph Chilton Pearce, por ejemplo, describe su experiencia con su maestro diciendo: cada vez que me acercaba al gurú, afloraban aspectos ocultos de mi personalidad, demonios que me hacían parecer ridículo ante la persona que más deseaba impresionar. De esta manera, el gurú me ayudaba a hacer algo que no podía lograr solo, no para hacerme sentir ridículo, sino para iluminar mi oscuridad, mi sombra. Sin embargo, en gran parte del movimiento de la nueva era, la sombra parece estar ausente. Muchos devotos creen que, con la ayuda de un maestro adecuado o una disciplina correcta, pueden alcanzar niveles superiores de conciencia sin enfrentar sus vicios más oscuros o sus apegos emocionales más molestos. Como señaló el periodista Mark Barish, la nueva era nos ofrece una espiritualidad amorosa y luminosa en la que se ha eliminado cualquier vestigio de peregrinación y penitencia,
de decepción y descenso, de angustia y humildad. Recientemente, la sombra de la espiritualidad de la nueva era ha comenzado a mostrarse de manera más evidente. Muchos gurús están cayendo de sus pedestales y mostrando sus debilidades humanas. Los meditadores, desilusionados con el ideal de la iluminación como perfección personal, han dejado de intentar trascender su humanidad y han comenzado a enfocarse en la psicoterapia y el trabajo con el ego, o han reorientado su interés hacia una espiritualidad más centrada en la realidad. La mayoría de los maestros espirituales traen consigo problemas no resueltos desde Oriente, como la necesidad de control, el desprecio por las debilidades, la sexualidad ingenua y la avidez por el dinero. A menudo, los grupos que los rodean están modelados por estas mismas fuerzas. Según el psiquiatra James Gordon, autor de The Golden Guru, The Strange Journey of Bhagwan Sri Rajneesh, es probable que exista una alta correlación entre los miedos y deseos ocultos de un líder espiritual, es decir, su sombra, y lo que su grupo considera como el carácter ideal del ser humano. Por ejemplo, Bhagwan Sri Rajneesh, al comenzar su enseñanza, criticaba duramente la pompa de los sacerdotes y la avidez de los políticos, solo para caer en las mismas trampas que más tarde criticó. Solo podremos construir comunidades basadas en la honestidad y el reconocimiento de nuestras limitaciones humanas cuando recuperemos las proyecciones de sabiduría y heroísmo que hemos colocado en los demás. Es entonces cuando descubriremos la auténtica vida espiritual. En esta parte de nuestro video, presentamos una perspectiva única y esclarecedora sobre el lado oscuro de la espiritualidad contemporánea. En lugar de centrarnos en aspectos históricos o en las principales religiones, hemos decidido enfocarnos en temas actuales que nos ayudarán a avanzar adecuadamente en nuestro viaje. El filósofo del yoga, George Feuerstein, abre esta sección explicando lo que sucede con la sombra del gurú en el desarrollo de la conciencia en los caminos orientales hacia la iluminación. Desde su perspectiva, es posible que nuestra comprensión de la iluminación como la eliminación total de la sombra sea incorrecta, y que persista un vestigio de sombra, similar a un fantasma del ego. Luego, Liz Grene, analista y astróloga junguiana, explica la ubicación y función de la sombra en la carta natal. A continuación, Sally Nichols profundiza en la figura de la sombra en el tarot. Finalmente, John Babs comparte sus objeciones sobre el creciente fundamentalismo en la nueva era, una adicción a la luz que parece glorificar una visión unilateral del mundo y nos aleja subrepticiamente de las profundidades. Arthur Koestler, en su libro, El loto y el robot, cuenta un incidente que presenció mientras estaba sentado cerca de la gurú en Endemeji Ma, quien es venerada por miles de hindúes como una encarnación de la divinidad. Una anciana se acercó a la gurú y le pidió que intercediera por su hijo, quien había desaparecido en una reciente disputa fronteriza. Sin embargo, Endemeji Ma la ignoró por completo. Cuando la mujer comenzó a ponerse histérica, la gurú hizo un gesto de indiferencia hacia sus seguidores, quienes la echaron de la sala sin más contemplaciones. Koestler quedó impactado por la falta de compasión que Endemeji Ma mostró ante el sufrimiento de la mujer y concluyó que, al menos en ese momento, la gurú no había demostrado ninguna empatía. Le resultaba desconcertante que un ser supuestamente iluminado, cuyas acciones se dice que provienen de la plenitud de Dios, se comportara de una manera tan grosera y cruel. Sin embargo, este episodio ilustra claramente cómo los seres considerados perfectos pueden actuar de maneras que parecen contradecir la imagen idealizada que sus seguidores tienen de ellos. Existen maestros perfectos, conocidos por sus arrebatos de ira y otros por su autoritarismo. En tiempos recientes, varios supergurús, que supuestamente practican el celibato, han sido noticia por mantener relaciones clandestinas con sus discípulas. Debemos tener en cuenta que los genios espirituales, santos, sabios y místicos, no son inmunes a las neurosis ni a experiencias que podrían considerarse psicóticas. De hecho, individuos que se consideran iluminados a veces exhiben comportamientos que la mayoría de la gente calificaría de reprochables. Al revisar las biografías y autobiografías de adeptos, tanto pasados como presentes, descubrimos que la personalidad de los seres iluminados y los grandes místicos permanece sustancialmente intacta. Cada uno de ellos muestra características psicológicas específicas que han sido moldeadas por su genética y su historia personal. Hay maestros que tienden a la pasividad y otros que son extremadamente dinámicos, algunos son amables, mientras que otros pueden ser muy desagradables, algunos no tienen ningún interés en el aprendizaje, mientras que otros son grandes eruditos. A pesar de sus particularidades psicológicas, todos comparten el hecho de que ya no se identifican con los complejos de su personalidad y viven arraigados en el yo.
No obstante, aunque la iluminación implica trascender los hábitos egoicos, no significa la aniquilación de la personalidad, ya que en tal caso sería justo compararla con la psicosis. El hecho de que la iluminación no cambie la estructura fundamental de la personalidad plantea la importante cuestión de si lo mismo ocurre con aquellos rasgos que pueden calificarse como neuróticos. Personalmente, creo que sí. El objetivo de los verdaderos maestros, si es que existen, debe ser la comunicación de la realidad trascendente. Su conducta en lo que respecta al mundo externo siempre será un asunto de estilo personal. Por supuesto, los devotos siempre creen que su gurú idealizado está libre de ilusiones y que sus aparentes peculiaridades cumplen con algún propósito didáctico. Sin embargo, con un mínimo de reflexión, se puede ver que esta opinión no es más que una fantasía y una proyección. Algunos maestros dicen que su comportamiento refleja el estado psicológico de las personas que los rodean y que sus extraños arrebatos de ira son simplemente un reflejo de sus seguidores. Quizás los maestros iluminados sean como camaleones. En cualquier caso, su comportamiento sigue ajustándose a patrones personales. Hay maestros que se sientan sobre montones de basura, consumen carne humana, como el maestro tántrico Vimalananda, o meditan sobre cadáveres, pero en estos casos, se trata de personalidades que difícilmente considerarían desarrollar su intelecto o aprender música como un medio para transmitir su enseñanza. La personalidad del adepto suele estar más orientada hacia la trascendencia del ego que hacia su satisfacción personal. Sin embargo, este camino no es el típico para la autorrealización, entendida en un sentido más restringido que el de Maslow, como el impulso para integrar toda la psicología personal, incluyendo la sombra. En términos de Carl Jung, la sombra representa el lado oscuro de la personalidad, que incluye todos los contenidos reprimidos. La sombra individual está profundamente conectada con la sombra colectiva. Esta integración, además, no ocurre de una vez por todas, sino que es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de toda la vida y puede darse antes o después de la iluminación. Pero la estructura de la personalidad tiene una estabilidad relativa. Por lo tanto, si la integración de la sombra no es parte consciente de la personalidad de alguien antes de la iluminación, es poco probable que lo sea después de alcanzar la iluminación. Algunos adeptos contemporáneos afirman que durante la iluminación, la sombra se disuelve bajo la luz de la supraconsciencia y que un ser iluminado no tiene sombra. Sin embargo, esta afirmación es difícil de aceptar cuando se refiere a una personalidad condicionada. La sombra es el resultado de un número casi infinito de combinaciones de procesos inconscientes que son esenciales para la vida humana tal como la conocemos. Por lo tanto, mientras exista vida, siempre habrá contenidos inconscientes, ya que es simplemente imposible ser conscientes de todo. La desidentificación del ego que ocurre durante la iluminación no concluye definitivamente el proceso de la atención, sino que solo pone fin a la fijación de la atención en el ego. Aún así, el ser iluminado sigue pensando y sintiendo, lo cual inevitablemente deja un residuo inconsciente, incluso si no hay apego interno a estos procesos. La única diferencia es que este residuo no se percibe como un obstáculo para la trascendencia del ego, porque para el iluminado, este es un proceso continuo. Algunos han intentado resolver este problema sugiriendo que, incluso después de que el individuo despierta a la realidad universal, existe una especie de ego fantasmal, un vestigio central de la personalidad. Si aceptamos esta idea, quizás deberíamos admitir también la existencia de una sombra fantasma, un vestigio de sombra, que permite al iluminado funcionar en la realidad condicionada. Si en una persona no iluminada, el ego y la sombra están conectados, podemos suponer que tras la iluminación ocurre una polarización similar entre el ego fantasmal y su sombra correspondiente. Sin embargo, incluso si aceptáramos que la iluminación disipa todo tipo de sombras, deberíamos preguntarnos seriamente si este concepto de iluminación realmente se corresponde con el de integración, que es la base para una transformación de orden superior. Esto implicaría un cambio intencional hacia la totalidad psicológica, observable por los demás. No obstante, en la biografía de algunos adeptos contemporáneos que afirman estar iluminados, no vemos evidencia clara de que esta integración haya ocurrido. Uno de los principales indicadores de esto sería su disposición manifiesta no solo a servir como espejo para sus discípulos, sino también a permitir que estos les sirvan de espejo para su propio crecimiento. Sin embargo, este tipo de actitud requiere una apertura que normalmente es incompatible con el autoritarismo que tantos gurús adoptan.
Los caminos espirituales tradicionales suelen centrarse en el ideal vertical de la liberación de los condicionamientos del cuerpo y de la mente, orientándose hacia el supuesto bien último, el ser trascendente. Sin embargo, esta orientación unidireccional desequilibra la psique humana, minimizando los asuntos personales y considerando que sus estructuras, en lugar de ser transformadas, deben ser trascendidas lo más rápidamente posible. Es cierto que toda autotrascendencia implica un cierto grado de autotransformación, pero desafortunadamente, esto no suele implicar el esfuerzo sostenido y armonioso de trabajar con la sombra y lograr la integración psíquica. Esto podría explicar por qué existen tantos adeptos excéntricos y autoritarios con personalidades que no se ajustan bien a la sociedad. La integración, a diferencia de la trascendencia, ocurre en un plano horizontal, extendiendo el ideal de totalidad a los condicionamientos de la personalidad y a sus vínculos sociales. Sin embargo, la integración solo tiene sentido si consideramos que la personalidad y el mundo condicionado son manifestaciones de la realidad última y no su opuesto irreconciliable. Después de descubrir la divinidad en las profundidades de su propia alma, la principal obligación y responsabilidad del adepto es encontrarla en todas las manifestaciones de la vida. Dicho de otro modo, después de beber en la fuente de la vida, el adepto debe completar su obra espiritual practicando la compasión, basándose en el reconocimiento de que todo participa de lo divino.